Nos ha tocado vivir en tiempos donde el pecado ha dejado de ser visto como algo peligroso y ahora se nos presenta como algo normal y aceptable. La pureza es ridiculizada, mientras que la inmoralidad es promovida como parte natural de la vida del ser humano. El mundo en el cual usted y yo nos desenvolvemos constantemente nos envía mensajes que animan a las personas a seguir sus deseos sin límites, sin tener en cuenta o sin tener temor de Dios. Y a través de la tecnología, el entretenimiento, la música, la cultura popular, el creyente está rodeado diariamente de influencias que alimentan la sensualidad, la impureza y el individualismo, haciendo que muchos pierdan la sensibilidad hacia lo que Dios ha establecido en la Escritura como pecado, hacia lo que Dios llama en su palabra pecado. Nunca antes había sido tan fácil alimentar la inmoralidad, alimentar nuestra mente con la inmoralidad como hoy en día. Con un solo teléfono en la mano, una persona puede exponerse diariamente a imágenes pornográficas, pensamientos y mensajes que destruyen totalmente la pureza del corazón. Y lo que es más peligroso, muchas veces el pecado deja de verse como algo serio. La cultura nos enseña que el hombre debe de seguir sus impulsos, satisfacer sus deseos y vivir para sí mismo, un narcisista egocéntrico. El problema es que cuando una sociedad, iglesia, elimina a Dios de su pensamiento, inevitablemente también elimina los límites morales. Ve a su alrededor, está viendo. Pero en medio de ese mundo corrompido, Dios sigue llamando a su pueblo a vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo. La iglesia de Tesalónica vivía precisamente en un ambiente semejante. Tesalónica era una ciudad profundamente pagana, llena de idolatría y de inmoralidad sexual. La pureza no era valorada, la inmundicia era parte normal de la cultura. Y muchos de los creyentes que habían salido de ese estilo de vida y todavía enfrentaban luchas, tentaciones, presiones del mundo que les rodeaba. Luchaban día con día. Por eso Pablo les escribe con claridad, no solamente para corregir conductas externas, sino para recordarles algo muy importante, que el cristiano ha sido llamado a vivir diferente, porque ahora pertenece a Cristo. Así que Pablo no presenta la santidad como una sugerencia opcional para algunos creyentes más espirituales. No. Él declara que esta es la voluntad de Dios para todos y cada uno de sus hijos. Él lo dijo en el verso 3. Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Eso significa, iglesia, que la santidad no es secundaria en la vida cristiana. No es secundaria, no es un tema solamente doctrinal, sino algo reservado para líderes y pastores. No. La santidad es parte esencial de la nueva vida en Cristo. Dios no salvó a su pueblo para que continúe esclavizado con los mismos pensamientos de antes, sino para transformarlo a la imagen de su Hijo.
El problema es que muchas veces, amados hermanos, la iglesia moderna quiere acercarse lo más posible al mundo sin sentirse culpable. Hay que ganarlos, porque como estamos haciendo, no estamos venciendo la resistencia del consumidor. Hay que hacer marketing, hay que vencer la resistencia. Deja de decir pecado, di desliz, error. No hables de la santidad, no, olvídate de eso. Ese es el problema. Muchos creyentes se preguntan, ¿hasta dónde puedo llegar yo sin pecar? Cuando la verdadera pregunta debería ser, ¿cómo puedo agradar más a mi Señor que lo dio todo por mí? La santidad bíblica, iglesia, no consiste simplemente en evitar ciertos actos externos. No, comienza en el corazón, en la mente, en los deseos y en la manera de pensar. Jesús enseñó que el pecado no empieza solamente con las acciones visibles, sino mucho más antes, en aquello que la persona permita entrar en su corazón. Por eso Pablo habla del dominio propio, de no vivir como los gentiles que no conocen a Dios, y de no usar ni dañar al prójimo para satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Por ello que el apóstol Pablo entiende que la inmoralidad sexual destruye no solamente individuos, destruye matrimonios y sigue destruyendo matrimonios, destruye familias, destruye testimonios y aún la iglesia la destruye la inmoralidad sexual. Y aunque el pecado sexual es poderoso, Pablo también enseña que el creyente no lucha solo. No, Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y su palabra para capacitar a su pueblo a vivir en medio de una generación maligna, corrupta y perversa, como lo hizo la iglesia de los filipenses. Ahora sí, cuando Pablo les dice, porque ustedes son luminares en medio de una generación maligna y perversa. Así que la pregunta es entonces, iglesia, ¿por qué es tan serio este llamado a la santidad? Y esto nos lleva a la primera parte de la siguiente. ¿Por qué es tan serio este llamado a la santidad? ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al pastor, a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así, ¿por qué es tan serio este llamado a la santidad? Por la venganza de Dios, hermano. Porque Dios es vengador. Y lo que el hombre siembra, eso cosechará. Así que Pablo dice a los tesalonicenses que el Señor es vengador de todo esto. Y esto significa que Dios mismo va a actuar como juez frente al pecado sexual. Él mismo actuará. No quiere decir que el verdadero creyente perderá la salvación, pero sí que Dios, hermano, como un Padre Santo, va a disciplinar a sus hijos cuando viven en desobediencia, como lo hizo con el rey David. Dios lo perdonó, pero no lo libró de las consecuencias. Mire su vida, mire su familia, lo que ocasionó el pecado de adulterio. Dios perdona, pero no nos libra de las consecuencias. Dios ama a su pueblo, pero también corrige el pecado. Lo corrige. La Biblia enseña que la venganza le pertenece solo a Dios. Nosotros no somos quienes castigamos. Dios es quien juzga con justicia perfecta. Y uno de los pecados que Él juzga claramente es la inmoralidad sexual. Hebreos capítulo 13, verso 4 dice que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y cómo puede venir ese juicio, iglesia, o disciplina? Muchas veces las consecuencias del mismo pecado, hermano,
por las consecuencias del mismo pecado. Por ejemplo, la inmoralidad, mis amados hermanos, puede tener un efecto devastador, un impacto familiar y relacional. De esa manera, amada iglesia, viene el juicio y la disciplina y las consecuencias del mismo pecado, donde se ven, donde se producen, donde tienen el impacto dentro de la familia y de las relaciones. La inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación puede destruir matrimonios y ha destruido matrimonios. La inmoralidad sexual rompe completamente la confianza, daña a los hijos y trae dolor a la familia y puede llevar incluso al divorcio. Eso es lo que hace la inmoralidad, eso es lo que hace el adulterio, eso es lo que hace 10, 15, media hora, minutos de placer, pero una eternidad de infierno si no se arrepiente. Así que una de las consecuencias nefastas, una de las consecuencias brutales es en lo relacionado a la familia. También hay consecuencias físicas y emocionales o espirituales, las enfermedades que se producen a raíz de lo mismo, la culpa que se genera en la persona. Por estos actos cometidos inmorales se pierde la paz. ¿Qué dijo David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos a causa de mi gemir. Mi verdor se volvió en sequedad, porque quiso ocultar el pecado. Perdió la paz, perdió el gozo. Se debilitó la comunión con Dios. Otro de los efectos es a la vida espiritual y el bienestar. El pecado puede hacer que el creyente pierda bendiciones presentes. Dios puede permitir pruebas a raíz de lo mismo, dificultades, disciplina para llamar al creyente al arrepentimiento. Y en algunos casos severos, la Biblia muestra que Dios incluso ha disciplinado con muertes prematuras, porque Él trata seriamente el pecado de su pueblo. Dios no anda jugando, iglesia. Otra de las consecuencias importantes puede ser la pérdida de las recompensas en el Señor cuando se insiste en vivir así. Y así la persona está viviendo de esta manera, no siente nada, no siente remordimiento, no siente arrepentimiento, entonces es de dudar que esa persona sea un verdadero cristiano. Porque el Hijo de Dios, hermano, peca, pero no practica el pecado. Así que Pablo les recuerda que esto no era una enseñanza nueva, que él ya les había advertido antes. Así que esto demuestra que su predicación, hermano, no era incompleta. Pablo no les habló una parte del evangelio solamente, aquellas partes que agradan más, aquellas partes que hacen que la gente venga. No, Pablo les habló el consejo completo. No solo les predicó el evangelio para que creyeran, sino que también les enseñó cómo debían vivir una vida santa después de creer. La pureza sexual no es un asunto opcional para el cristiano, iglesia. Dios nos llama a la santidad porque somos su pueblo. La inmoralidad sexual no es un pecado pequeño, hiere al creyente y afecta a otros y ofende a Dios. Por eso Pablo dice, apártense de ella, porque Dios es santo y quiere que ustedes sean santos como Él. Así les digo. Este pasaje no fue escrito solo a los tesalonicenses, iglesia. Fue escrito también para la iglesia de hoy. Fue escrito también para nosotros. La iglesia debe de volver a predicar la santidad sin temor, hermano. Debe de volver a predicar la santidad sin ningún temor. Predíquela, porque está en la Biblia, Dios es santo. Muchos púlpitos hoy en día de prosperidad, éxito, cómo tener una autoestima sana, pero guardan silencio sobre el pecado sexual.
No les importa que el ministro esté en adulterio, no les importa que los líderes de la alabanza estén en fornicación, no les importa hablar de esto para que la gente no se le vaya, para que el ofrendero siempre esté lleno. No, hermano, Pablo no hizo eso. Él enseñó todo el consejo de Dios. La iglesia necesita volver a llamar las cosas por su nombre. La iglesia necesita volver a decir claramente que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado, que la pornografía es pecado, que la inmoralidad digital también es pecado. Porque predicar gracia sin santidad produce cristianos débiles. Predicar santidad sin gracia produce legalismo. La iglesia debe de predicar la gracia, pero gracia que transforma. Ese es el evangelio de Cristo. Debemos recuperar una visión santa del cuerpo. Hoy el cuerpo, hermano, se usa como un instrumento de placer personal. Al cuerpo lo que pide. Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Ha escuchado esa frase? Pero la Biblia enseña que nuestro cuerpo, ¿de quién es templo? Hablo de creyentes, hablo de cristianos. ¿De quién es templo nuestro cuerpo, iglesia? Del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso significa que mis ojos pertenecen a Cristo, mis pensamientos pertenecen a Cristo, mis deseos deben someterse a Cristo. La santidad no comienza en el acto, comienza en el corazón. Los hogares cristianos deben protegerse, deben protegerse. Muchos cristianos, hermano, hoy, y muchos matrimonios sobre todo, esto es alarmante, iglesia. Muchos matrimonios están siendo destruidos por la pornografía, están siendo destruidos por la infidelidad emocional, conversaciones secretas, redes sociales sin límite. Y esto, hermano, la aplicación de esto es clara. Establecer límites sabios es lo que debemos hacer nosotros. Debemos cultivar la transparencia, debemos fortalecer los matrimonios y proteger a nuestros hijos. La pureza no se mantiene por accidente, querido, se cultiva intencionalmente. La disciplina eclesiástica sigue siendo necesaria hoy en día. Cuando la iglesia tolera el pecado sexual sin confrontarlo, deja de reflejar la santidad de Dios. Mateo 18, 1 Corintios 5 muestran que la iglesia debe confrontar, pero con amor. Debe de llamar al arrepentimiento, debe de restaurar al caído y proteger la pureza del cuerpo de Cristo. No es falta de amor confrontar el pecado, no, todo lo contrario, es amor verdadero, hermano, hacerlo. La iglesia debe de ofrecer restauración. Este mensaje no es solo advertencia, hermano, también es esperanza. Porque sabemos muy bien que muchos creyentes luchan con culpa por pecados pasados. Si al menos pudiera regresar el tiempo, si al menos hubiera hecho caso a mi padre, si al menos hubiera atendido el llamado. Muchos sufren por pecados cometidos. El Evangelio dice, escucha si te sientes así, escucha por favor lo que Dios te dice. En 1 Corintios 6:11, Pablo le dice a los corintios, y esto erais alguno. Note la palabra erais, pasado, ya no. ¿Por qué? Porque habéis sido lavados, habéis sido justificados y habéis sido, dice, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Porque en Cristo hay perdón, en Cristo hay limpieza, en Cristo hay restauración, nueva obediencia. Alabado Cristo. Esto era alguno de ustedes
pero ya no lo eres. Porque has sido lavado, has sido santificado, has sido justificado en el nombre del Señor Jesús. Así que la iglesia no debe de señalar el pecado, debe mostrar el camino de regreso a Cristo. De regreso a Cristo. ¿Por qué es tan serio este llamado a la santidad? Porque es el propósito de Dios, lo siguiente. Es el propósito de Dios. Porque Dios no te ha llamado a inmundicia, sino que te ha llamado a santificación. Pablo presenta aquí una segunda razón por la cual el creyente debe de apartarse de la inmoralidad sexual. Porque vivir en santidad es parte del propósito de Dios para nuestra vida. Cuando Dios nos llama a la salvación, no nos llamó para seguir viviendo como antes, en pecado, en inmundicia, sino para vivir una vida diferente, una vida de santidad. Y la palabra aquí, santificación, aparece varias veces en este pasaje, porque Pablo quiere enfatizar una verdad importante. El llamado de Dios a la salvación siempre incluye un llamado a la santidad. En el mundo, pero no del mundo. No se trata solo de ser perdonados, se trata también de ser transformados. Que pues perseveraremos en el pecado hasta que la gracia aumente, gracia crezca. Que ni te pase por la mente, le dice Pablo. No. Por eso Pablo dice que la vida de inmundicia no es compatible con el llamado cristiano. Un creyente que ha sido llamado a vivir de manera digna de su vocación. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 4:1. Después de que les habló de doctrina 1, capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, les habló: fuiste elegido, fuiste perdonado, fuiste redimido, fuiste predestinado, fuiste sellado con el Espíritu. Antes estabas lejos de los pactos de la ciudadanía, pero has hecho cercano, eres salvo por gracia, eras hijo de ira, pero Dios en su misericordia te perdonó. Después de hablarles de doctrina, ahora les habla de vida práctica. Yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios, hermano, no salva al pecador del castigo del pecado. No solo lo salva, también comienza a cambiar su carácter, sus deseos, su manera de vivir. Yo no sé, yo solo sé que era ciego y ahora veo, digo que el hombre. Ese es el propósito de la salvación. Pablo lo explica claramente en Efesios 2. Escuche lo que dice Pablo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y escucha el 10. Porque somos hechura suya. Y esa palabra hechura viene del griego poemai, que es la palabra en español, poema. Dice Pablo, somos un poema para Dios, ¿se da cuenta? Y luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Estilo de vida, iglesia. Así que este texto nos enseña que somos salvos por gracia, no por obras, pero una vez salvos, fuimos creados en Cristo para buenas obras, es decir, para una vida nueva, santa. En otras palabras, Dios no solo nos salva del pecado, también nos salva para vivir en santidad, para su gloria. Para su gloria. Además, Pablo enseña que el propósito final de Dios es presentar una iglesia pura, santa, sin mancha delante de Él, como una novia.
Una novia que está preparada para su esposa, su esposo. Una novia hermosa, vestida con un blanco puro, reservada para su esposo. Porque dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga. Esa es la meta de Dios para su pueblo. Una iglesia limpia, una iglesia apartada, una iglesia santa. Por eso el pecado sexual contradice completamente ese propósito. No armoniza con lo que Dios está haciendo en nosotros. Pablo enseña que la santidad no es una opción para el creyente, no. Es el llamado de Dios, ser santos, porque yo soy santo. Dios nos llamó, también nos llamó a vivir diferentes. Fuimos llamados, iglesia, no a la inmundicia, sino a la pureza, no al pecado, sino a la santidad, no para parecernos al mundo, sino para reflejar a Cristo y este crucificado, dijo Pablo. Porque el propósito de Dios para su pueblo siempre ha sido ser santos, porque yo soy santo. Es cierto. Así que el mensaje de 1 de Tesalonicenses 4:7 sigue siendo urgente para la iglesia actual, para usted y para mí. ¿Por qué? Porque la iglesia debe recordar que la salvación transforma la manera de vivir, por si no lo sabía. No te deja igual. La salvación transforma la manera de vivir. Hoy existe la idea equivocada de que una persona puede profesar fe en Cristo y seguir viviendo igual que antes. No más faltó añadir 1 de San Nicolás 15:28. Pero la Biblia enseña, hermano, que la verdadera conversión produce cambio, de modo que si alguno está en Cristo, ayúdame, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La iglesia debe enseñar claramente que la gracia no solo perdona, también transforma. Muchos desean a Cristo como su Salvador. Muchos desean, anhelan al Cristo bonachón, al Cristo que alimenta, al Cristo que prospera, al Cristo que bendice, pero rehúsan aceptar al Cristo que debe de someterse como su Señor. Muchos desean ese Cristo. Es un Cristo sensiblero, un Cristo de la imaginación, porque ese no es el Cristo que se revela en el Nuevo Testamento. Muchos desean a Cristo como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Sin embargo, Pablo nos recuerda que Dios no nos llamó a la inmundicia, sino a la santificación. La santidad no puede ser opcional en la vida cristiana. En muchos ambientes cristianos modernos, la santidad se ha vuelto un tema olvidado. En cierta ocasión dijo un cristiano, yo no sé por qué los cristianos no pueden ir a un table dance. Ya me imagino a él en el tubo. Discúlpeme, hermano, que sea sarcástico, pero es lo que hay hoy en día. En muchos ambientes cristianos modernos, la santidad se ha vuelto un tema olvidado. Se habla mucho de bendición, de éxito, una vida de milagros, de prosperidad, de abundancia. Se habla de todo eso. Dios tiene un plan maravilloso para ti, díselo Esteban el primer mártir. Díselo a aquellos cristianos que entraban al Coliseo abrazados. Díselo a Perpetua y a Felicitas cuando fueron investidas por un toro. Díselo a Germánico. Muchos hablan de bendición, de éxito, pero poco se habla de arrepentimiento, poco se habla del infierno, poco se habla de obediencia, poco se habla de pureza y de santidad.
Sin embargo, la voluntad de Dios sigue siendo la misma. Sed santos porque yo soy santo. La iglesia no puede bajar el estándar de Dios para acomodarse a la cultura, para resistir el corazón de los consumidores, vencer esa resistencia. No puede bajar por nada el estándar de Dios. Debemos entender, iglesia, que usted y yo fuimos llamados a reflejar el carácter de Cristo. La iglesia no fue llamada a parecerse al mundo, sino a parecerse a Cristo. Pablo dijo en Efesios 4:1, andéis como es digno de la vocación con que tú fuiste llamado. Y eso significa nuestra conducta importa. Nuestras decisiones importan, nuestra pureza importa. Cada creyente representa el nombre de Cristo ante el mundo. Así que la iglesia debe de cuidar su pureza doctrinal y moral. No basta con tener buena doctrina, también debemos vivirla. Hay iglesias que defienden la sana doctrina, debates en las redes sociales a más no poder. Yo pertenezco a yo soy de Calvino, yo soy de Arminio, y yo soy de fulano, y yo soy de sutano. Yo tengo buena doctrina, pero toleran el pecado abierto. Pablo enseña que Dios quiere una iglesia sin mancha. Eso significa que la pureza doctrinal debe ir acompañada de pureza moral. Una iglesia santa honra a Cristo. La santidad es una preparación, hermano, para encontrarnos con Cristo. Sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Cada día de obediencia es preparación para el día final. Yo no obedezco para ser salvo, no. Yo no obedezco para ser salvo, porque soy salvo, por eso obedezco. Cada día de obediencia es preparación para el día final. Cristo viene por una iglesia, hermano. Una iglesia santa, preparada. Hebreos dice, seguir la santidad. 12:14. Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que la santidad sola nos salva, pero de evidencia de que usted y yo pertenecemos a Cristo. Es decir, es el fruto, es la evidencia de un corazón que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan serio este llamado a la santidad? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Es la siguiente. Porque el Espíritu de Dios mora. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre. No me desechas a mí. ¿A quién estás desechando? A Dios, que también te dio su Espíritu Santo. Te dio su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Escuchaste? ¿Creíste? ¿Te das cuenta? Tenemos el Espíritu Santo. Y Pablo le recuerda a los tesalonicenses que este mandamiento no viene de él, no viene de la iglesia, ni tampoco de una tradición religiosa, no. La norma de pureza sexual viene directamente de Dios. Por eso, cuando una persona desprecia este mandamiento, en realidad está despreciando la autoridad de Dios. Esto es serio, hermano, porque Dios
no solo nos dio mandamiento, también nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos a obedecerlo. Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros para guiarnos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y esa palabra otro en griego significa otro igual a mí, en deidad, en divinidad, para que esté con vosotros para siempre. Pablo enseña que todo creyente verdadero tiene el Espíritu Santo habitando en él. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso significa que el creyente no lucha solo contra el pecado, no, tiene el poder del Espíritu Santo para vencer. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo no fue dado por un momento temporal, sino como un regalo permanente de Dios. Él dice en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Y nuevamente Efesios, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto quiere decir, iglesia, que Dios nos dio su Espíritu para producir en nosotros una vida santa que le agrada a Dios. Por eso, caer deliberadamente en la inmoralidad sexual no es simplemente cometer un error moral, no, es contristar al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. En otras palabras, si Dios vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, nuestra vida debe reflejar santidad. Por eso el cristiano debe de preguntarse, ¿cómo voy a usar mi cuerpo para el pecado? Si Cristo vive en mí a través de su Espíritu Santo, ¿cómo? ¿Cómo voy a entristecer al Espíritu que me selló hasta el día de la redención? Aquí la enseñanza es clara, iglesia. La pureza sexual no depende solo de fuerza de voluntad, depende de una vida rendida al Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice ser lleno del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo te controle. Una cosa es que usted tenga miedo, en algún momento todos hemos sentido miedo, pero una persona que es controlada por el miedo se queda tuida, se queda parada, no se mueve. Una cosa es enojarse, nos enojamos, pero una cosa es que la ira te controle, porque una persona controlada por la ira puede cometer hasta crímenes. Es lo mismo cuando el Espíritu Santo está lleno tú. Eso significa que el Espíritu Santo te está controlando. ¿Y cómo te controla? Cuando tú eres lleno de la palabra de Dios. Así que la pureza sexual no depende solo de fuerza de voluntad, depende de una vida rendida al Espíritu Santo. Donde gobierna el Espíritu, la santidad comienza a florecer, pero donde se ignora el Espíritu Santo, el pecado comienza a dominar. Por eso, iglesia, vivir en santidad es honrar a Dios que nos salvó y al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Termino, hermanos, la siguiente. Iglesia, la práctica del pecado sexual viola la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un rechazo a la voluntad del Señor, el pecado sexual. No toma en cuenta sus propósitos, desacata sus mandatos, rechaza su amor y desobedece y abusa abiertamente de su gracia, el pecado sexual. Lo más aterrador y aleccionador de todo, quienes se enredan en inmoralidad sexual no tienen en cuenta la realidad del juicio de Dios contra ese pecado. No tienen la realidad.
en realidad. No tienen en cuenta eso. Así que la exhortación del apóstol Pablo a los tesalonicenses debe de llevar a todo creyente a hacer caso fiel de estas palabras y usar con diligencia los medios de gracia que Dios nos ha dado, su palabra, la oración, el congregarnos. Y eso nos ayudará para abstenernos de todas las formas de pecado sexual. Escucha lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que Dios nos ayude, iglesia, a poder obedecer esta palabra, porque la voluntad de Dios, un llamado a la santidad y no a la inmundicia. Un llamado.